Esta semana también hubo un interesante avance en el marco de la Comisión Investigadora Legislativa que conforman distintos diputados provinciales tendientes a establecer las responsabilidades que tuvo la gestión de Vorobiov al frente del ente administrador del puerto de Santa Fe. Pues, ciertamente Vorobiov pasó por la comisión, declaró por varias horas, por un tiempo prolongado. Resulta interesante que esto haya pasado porque independientemente que Vorobiov haya dado cuentas en la justicia de su accionar, me parece que también siempre es importante que un político, quien tuvo un rol político de gestión, también dé explicaciones a la política, ¿no? Sobre todo un poder que es distinto y que puede ser un poder de contralor, y que no va a juzgar, porque eso tiene que quedar claro, el que va a juzgar a Vorobiov es la justicia en definitiva. Digo esto porque es diciembre y es un mes en el que deberá haber un informe final sobre esta investigación. Como hemos dicho la semana pasada, la investigación por la sedición policial o el paro policial de diciembre pasado, diciembre de 2013. Y es interesante porque hay toda una discusión, no solamente alrededor del rol de Vorobiov, administrando o mal administrando el funcionamiento del puerto de Santa Fe, sino también una discusión que es paralela y también muy interesante, y que tiene que ver qué se hace en relación, qué se hace con los inversores que quedaron supuestamente con expectativas de explotar el nuevo emplazamiento en el kilómetro 585 del Paraná, y que evidentemente también hay mucho ruido en este segundo aspecto. Pero volvemos al primero, y es por eso que hemos invitado al diputado provincial Leandro Busato, que es integrante de la comisión, presidente también, sí, presidente de la comisión investigadora sobre los hechos del puerto. ¿Cómo te va, Busato? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por haber venido. No, por favor. ¿Quedó en claro algo después de la visita de Vorobiov? ¿Refrendaron información, refutaron información? Me parece que es importante, en el marco de una comisión que esté investigando hechos de su gestión, que el responsable principal, y además principal sospechado por la justicia respecto a la mala administración o la administración infiel, se haga presente, por lo menos intercambiar con nosotros alguna opinión, máxime cuando nosotros también advertimos que esto no va a modificar en nada su situación procesal, ni tampoco tiene intenciones de interferir en las actuaciones de la justicia. Nuestra comisión tiene un fin estrictamente político-institucional. Nuestra función es establecer que, para quien nosotros entendemos un funcionario del Estado ha tenido una administración poco feliz a cargo de lo público, y de alguna manera rever cuáles han sido las responsabilidades de las máximas autoridades. Puede ser el ministro de Aguas, el doctor Ciancio, puede ser el propio gobernador o el intendente de Santa Fe, porque entendemos un representante tenía la municipalidad. Sí, que tiene un representante, pero además también, por palabra del propio Vorobiov, por palabra del arquitecto Ciancio en su momento, la persona Vorobiov llegó a Bonfatti a través de una recomendación del propio Barletta, digamos, con nombre y apellido lo han dicho. Así que, en ese sentido y en ese marco, nos pareció importante, obviamente, intercambiar distintas miradas, muchas no coincidentes, con el titular o el ex titular del ente, y bueno, han quedado algunas cosas un poco más claras, perfilando ya lo que va a ser un informe final que esperemos hacer antes del 20 de diciembre. Que entre esas cosas claras que mencionás, ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, nosotros entendemos que Marcelo Vorobiov era representante del Estado santafesino en el ente del puerto de Santa Fe. Y era un funcionario público. Y era un funcionario público, cosa que nosotros además tenemos de alguna manera una discusión zanjada en la propia justicia. Es verdad que la ley estrictamente, la 11.011, dice que quienes ocupan los lugares en el directorio del ente no revisten el carácter de funcionario público, pero hubo una designación de él a cargo de un decreto del gobernador, claro, una remoción en el mismo sentido, y él ocupaba un lugar en la silla del presidente, en este caso, representando al gobernador. Las segundas, o las dos o tres cosas más que quedan claras, es que nosotros entendemos que, más allá de si revestían o no ilegalidad las conductas de Vorobiov, es decir, si actuaba dentro de los márgenes o fuera de los márgenes de la ley 11.011 y los reglamentos y estatutos del ente, hay una gestión que de alguna manera tiene poco apego por la publicidad, por la transparencia a la hora de contratar y fundamentalmente por el respeto y la valoración de lo público, todo esto en detrimento de lo privado. Yo estoy de acuerdo con que los negocios avancen. Lo que creo que hay que tener mucho cuidado es que cuando los negocios avanzan sobre el patrimonio público, en este caso, importantes hectáreas de territorio de todos los santafesinos, me parece que hay que tomar un recaudo especial y hay que ser muy puntilloso en las exigencias a la hora de contratar, a la hora de sugerir obras, a la hora de publicitar. Bueno, esto está claro que en la gestión de Marcelo Vorobiov no ocurría. Y lo tercero que hay que decir, que lo que muchas veces creo que acá no se dice,
es que también hay un culebrón importante de empresarios locales que han sido parte de alguna manera de negocios con el Estado que en algún momento, bueno, les ha sido redituable, les ha sido importante, aunque no sean negocios oscuros, han sido negocios en fin, y que también hoy tienen de alguna manera responsabilidad por el descuido o la administración infiel de algunos patrimonios que son de todos los santafesinos. Pensaba en otras cosas, qué poca intervención estatal tiene sobre el espacio público que quedó en el puerto, o en lo que era el puerto de Santa Fe. Sí. Todo en manos de privados, que está bueno, y yo comparto la idea de que es una explosión fantástica de plata, en definitiva, que se vuelca, que genera empleo y que puede también generar, embellecer un sector de la ciudad, pero pocos espacios públicos, pocos espacios para el acceso público. Sin lugar a dudas. Lo más criticable y lo más reprochable, y esto lo hemos planteado en su momento, es la poca dirección del Estado sobre las cuestiones. Aun cuando la gestión sea privada. La poca intervención del Estado, tomando en cuenta el pésimo, y esto es lo que a nosotros nos sorprende, el pésimo resultado que ha tenido la explotación de Rosario, o del puerto de Rosario en mano privada. Si hay algo criticable, además de muchas cosas, la gestión Rotan es la pésima concesión que se hizo a unos filipinos, entre otros, del puerto de Rosario. El gobierno de la provincia de Santa Fe, que viene una experiencia de gestión local en Rosario, tendría que tener mucho más recaudo respecto a lo que ha sido la explotación del puerto o del master plan que se han hecho sobre el puerto local. La verdad que es poco entendible, nosotros creemos que ha habido muy poco interés. Yo creo que descansaron en la idea que mencionaste al principio de que si Barletta recomendaba al funcionario, era un sector del frente que es el radicalismo, el que pensaba la forma de gestionar el espacio. Yo creo que también hay tácitamente o expresamente un acuerdo político en donde el radicalismo de alguna manera le otorgaron la dirección de la administración del puerto, y bueno, me parece que en ese sentido hoy estamos de alguna manera, no digo pagando las consecuencias, pero sí con graves riesgos a futuro. Los graves riesgos son que la administración del master plan no sea la correcta y que los inversores que vos nombrabas al principio hoy tampoco tengan o encuentren un marco político e institucional adecuado como para realmente decidir apostar por la reconversión del puerto, que todos coincidimos que es una obra estratégica para la ciudad, todos coincidimos que es la pata que le falta quizás a Santa Fe para despegar, todos coincidimos en la importancia que ha tenido la provincia y la nación en términos de recursos en ese sentido, pero bueno, hay que darle algún marco de seriedad. Pero la plata del privado no aparece en el nuevo emprendimiento. No, es que aparece la plata del Estado, pero la plata del privado no. Aparecen interesados, uno de ellos ya se retiró, digamos, de la UTE que la conformaba, How to House, por un problema bastante escandaloso que tiene que ver con la situación de detención de uno de sus socios por tráfico de drogas. Un How to House también, una empresa dedicada al flete de transporte marítimo y aéreo, por lo cual uno puede creer que hay un ruido importante. La semana pasada estuvo Humberto Beto Galarza, sentado en el lugar donde estás vos ahora, y la anterior estuvo Pedro Bayúgar, dos personas que se pueden decir son del espacio en el que vos participás. Te recuerdo lo que dijo Beto Galarza la semana pasada. Dijo, la discusión, antes de hablar de unidad del PJ, tenemos que hablar qué tipo de parámetros ideológicos tenemos a la hora de plantear una unidad. Me parece que él quiso decir, y lo dijo en definitiva, que no es lo mismo tener una matriz ideológica más cercana a los 90 que una matriz más vinculada al kirchnerismo. Y por otra parte, Pedro Bayúgar, que es candidato a senador por el departamento de la capital, ante mi pregunta si estaba dispuesto a comerse cualquier sapo, dijo, yo me como todos los sapos que haya que comerse. Digamos, como una idea de que la unidad del PJ es absolutamente necesaria, y digamos después, en todo caso, las disidencias se van corrigiendo en el mientras tanto. ¿Te sentís cerca de alguna de estas posiciones? Me siento en el mismo lugar que estuve siempre. Yo soy parte de un peronismo que creo que ha retomado su cauce y su rol histórico, en la provincia de Santa Fe me refiero, y en la Nación. Creo que más tarde en Santa Fe que en la Nación. En Santa Fe, hasta antes de José Freire, el partido fue conducido por un hombre que hoy está en el PRO, que es Ricardo Espinosi, por lo cual... Y antes por Nicotra, ¿no? Y antes por Nicotra, claro, dos diputados del PRO. Por lo cual, digamos, es innegable que el peronismo de la provincia de Santa Fe ha tenido idas y vueltas, pero que no ha estado orientado en el mismo sentido que la Nación. Yo creo que esa discusión hoy está zanjada. Me parece que la alusión a la unidad tiene que ver con un campo o un continente en donde dentro de la unidad o el continente que es el proyecto nacional, cada uno puede tener distintas posiciones. Yo no creo que la unidad implique uniformidad, no creo que todas las expresiones del peronismo valgan lo mismo,
No creo que todos estén parados en el mismo lugar, pero creo que todos tenemos que respetar un poquito todos y establecer 2 o 3 cosas. Lo que nos va a hacer ganar una elección o tener posibilidad de volver es un programa de gobierno serio frente a la sociedad y un cúmulo de expectativas que despertemos en el vecino. No es si Bussato es mejor o ideológicamente mejor o políticamente más correcto. La verdad que yo creo que me parece que lo que nosotros tenemos que establecer es un marco y un acuerdo programático en donde tengamos la certeza de quien gane, sea quien sea el candidato, va a expresar un programa de gobierno construido a partir de las ideas de todos. Yo creo puntualmente que el continente es el Frente para la Victoria, es el proyecto nacional, es el peronismo que conduce la compañera Cristina, y a partir de allí nosotros tenemos distintas experiencias en Santa Fe que pueden tranquilamente amalgamarse y convivir. Sobre la idea de que, de alguna manera, si el Frente Progresista pudo unir distintos partidos, más aún nosotros podemos tener la posibilidad de unir distintas corrientes internas, que no significa para nada perder cada uno su identidad como corriente, lo que sí implica apostar a un proyecto colectivo superador y que sintetice esas corrientes. No me malinterpretes, pero te escucho y pienso en un esquema de cooperativa dentro del partido. Yo creo que... Porque se corre el riesgo también de tener compartimentos de estancos. Yo no participé nunca de la cuestión cooperativa, como la palabra quedó muy dibujada en el estilo del peronismo, uno que ha leído y ha sabido lo dirige. Yo creo que hay que volver a una especie de acuerdos programáticos en torno a un objetivo superador que es retornar al gobierno de la ciudad de Santa Fe, de Rosario y de la provincia de Santa Fe y recuperar territorios. Eso implica de alguna manera reconocer que estamos en un proceso político sin liderazgos exclusivos ni excluyentes, que necesitamos absolutamente de todos, mujeres y hombres que quieran ser candidatos, que nuestra única condición es que tenga una adhesión al proyecto nacional, digo, que concibamos a Santa Fe como parte de un país y como parte de un continente. No podemos pensar en una cosa comarcal que está aislada de las discusiones que se dan en la nación, porque si no, evidentemente, estamos hablando de un peronismo que tiene poco y nada que ver con la realidad que transitamos todos los días. Y me parece que en ese sentido hay que generar acuerdos. Los acuerdos implican acuerdos de voluntades, respeto a la palabra empeñada, y sobre todo, me parece a mí, por lo menos quien habla, la posibilidad de tener objetivos comunes que se puedan plasmar en la realidad. ¿Qué pensás que más le preocupa a la gente de Santa Fe? Yo creo que el tema de la seguridad es el tema más importante que está en la agenda. Básicamente porque es un tema muy caro a cualquier persona y porque además también considero que el gobierno de la provincia de Santa Fe, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, ha involucionado en ese sentido. Todos los índices de seguridad han aumentado de modo negativo. Me parece que, bueno, yo escuchaba a Mariano Cubertino hoy, yo respeto obviamente su posición, pero me parece que él habla de, bueno, el gobierno ha reconocido el problema. No, la verdad que el gobierno se ha chocado con la realidad, que es muy distinto a reconocer el problema, no tiene una política definida en materia de seguridad y me parece que eso está en la preocupación de la mayoría de los santafesinos. Y después, me parece que el abordaje o la falta de presencia del Estado en obra pública es un tema también bastante patente en este gobierno. Si uno mira los índices de inversión de los presupuestos en obra pública, todos han ido disminuyendo y todos han ido aumentando el gasto corriente del Estado. Digo, hay buenas intenciones, yo no digo que no. Programar 8 hospitales es bárbaro. Comenzar con la obra es muy bueno. El tema es que ya estamos a 7 años y todavía no se han terminado prácticamente... No se enchufó el tomógrafo, digamos. Claro, todavía no están funcionando. Y uno me dice, bueno, sí, y sí, con el tiempo se va a solucionar. Con el tiempo posiblemente, viste, también acertemos en alguna materia de seguridad. Bueno, yo creo que la materia pendiente más importante en la agenda política de Santa Fe es la seguridad, sin lugar a dudas. Pero vos no terminás, de alguna manera, no te quiero decir aceptando, pero reconociendo que durante mucho tiempo hubo una gran fricción entre la nación y la provincia, que digamos se fue corrigiendo tal vez con la llegada de Capitanich como jefe de gabinete y que tiene una interesante intervención de la nación en materia de seguridad, 3.000 gendarmes en Rosario, si eso no es una ayuda grande para una provincia que... Yo para ser sincero, lo dije siempre, yo creo que la seguridad es una materia que le compete esencialmente a la provincia. Después uno puede colaborar. La investigación por un caso de estupefaciente, sin lugar a dudas, corresponde a la justicia federal. Sí. Pero la prevención, los operativos, la política, el diseño de la política de seguridad es propia de cada provincia. Yo creo que en esta provincia no ha habido una política concreta de seguridad. Creo que además
el gobierno ha sido rehén de algunos, todavía resistentes, acuerdos de cúpula policiales con algunos visos políticos y algunos sectores del delito, que con el tema del narcotráfico quedó totalmente arrasado porque de alguna manera es tan grande el negocio y tanto los actores que no es posible de alguna manera pensar en estos esquemas de que, bueno, con la policía se puede arreglar una parte. No existe este tema del doble pacto. Y creo que el gobierno ha sido víctima de su falta de capacidad de articular en ese sentido. Creo que la Nación ha tenido siempre voluntad de colaborar. Me parece que en los últimos tiempos lo ha hecho de modo más efectivo. También ha habido una actitud del gobierno de la provincia en otro sentido. Bueno, hubo un planteo en la Corte, digamos, por ANSES, por AFIP, un montón Y me parece que lo de Rosario es bueno relativamente, Héctor. Yo no estaría celebrando que tenga que intervenir Gendarmería en cada territorio de la provincia de Santa Fe, porque la intervención de Gendarmería automáticamente a mí también me hace pensar que es incapaz la provincia de generar una policía que prevenga el delito y una ocupación del territorio lo suficientemente importante como para hacer retroceder el narcotráfico. Vos que sos un tipo investigador y que además está especializado en el tema de seguridad, sabe que una de las causas que más atrae al narcotráfico es el territorio liberado. Si el Estado no ocupa el territorio, lo ocupan las organizaciones narcos, que además tienden redes de valores sobre los propios pibes, le dan trabajo, le dan valores, los incluyen en una banda, digo. Y me parece que en ese sentido el efecto más importante de Gendarmería no ha sido la cantidad de allanamientos que han hecho, la ocupación del territorio y el impedimento de que el narco progrese y camine libremente por las villas de Rosario o los barrios. Y eso creo que no solamente se logra con Gendarmería, hay que tener una política y un dispositivo político de avance del Estado en materia provincial. Y en esa, mira, qué interesante se volvió la charla, pero en ese diagnóstico que compartimos, ¿están pensando ustedes desde el peronismo cómo resolverlo? Sí, yo creo que... Ahora, esta coyuntura, ¿es coyuntura de rosca, por decirlo de alguna manera? ¿O también es rosca más pensar equipos técnicos, pensar cómo recuperamos la provincia y pensar cómo gestionamos? No, yo creo que hay que pensar en la provincia a mediano y largo plazo. Creo que tampoco el próximo gobierno va a solucionar mágicamente todo, digo. Y además hay que hacerse cargo de lo que a cada uno le toca. Digo, el avance de la red de narco implica una ausencia de Estado que no es exclusivamente el gobierno de Antonio Bonfatti. Digamos, a ver, acá hay que decir las cosas como son. Muchos de los punteros que uno critica en la ciudad de Santa Fe, que ha habido casos de resonantes nombres dando vuelta, son los mismos tipos que han laburado en algún momento para algunas gestiones del peronismo. Digo, el problema es caer en saco roto creyendo que es un problema exclusivamente de un gobierno. Digo. Me parece que lo que hay que tener es claramente una política que tiene que ver con la intervención del Estado en los lugares más vulnerables. Digamos, poner el Estado en los lugares más vulnerables implica, desde mi punto de vista, gran capacidad fiscal para recaudar, o sea que hay que efectivamente recaudar más plata del Estado porque si no el Estado no puede gastar. Esto va para que también nos adecuemos a un Estado que no puede vivir con los impuestos congelados de por vida y hacer publicidad de que se pueden hacer obras sin aumentar impuestos. Bueno, lo ha hecho Bey. Bueno, por eso digo... Fue el eslogan del peronismo. Y fue nuestra bandera a la hora de acompañar una reforma tributaria que creímos que era necesaria actualizar. Por eso digo... También hay que ver de dónde se van a agregar los impuestos, pues no es lo mismo pagar o que pague el aumento del impuesto inmobiliario a un vecino de Santa Rosa de Lima que se aumente el avalúo de... Claro, exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Una vez que uno tiene un Estado fortalecido en términos económicos, lo que tiene que hacer es una política de inversión social, fortaleciendo los clubes, trabajando en las vecinales, generando... Bueno, esto del plan ABRE, de alguna manera nosotros entendemos que es lo que el Estado tendría que haber hecho. A ver, se anuncia de modo extraordinario, pero que es el rol que tiene que cumplir el Estado en cualquier lugar. Y me parece que en ese sentido, bueno, yo creo que hay que trabajar fuertemente con articulación también con los municipios. Digo, los municipios son los grandes protagonistas que este gobierno de alguna manera ha silenciado, retrayéndole a coparticipación, no cumpliéndole con el Fondo de Obras Menor a tiempo, tardando mucho en la inclusión de Santa Fe y Rosario en la actualización de los fondos de obras menores, cosas que nosotros ya hemos propuesto. Pero hay tela para cortar y hay mucho para hacer, digamos. Me parece que nos vamos a ver en 2015, así que termine bien el año. Vamos a seguir nosotros tratando aquí el tema de las conclusiones de la comisión investigadora, como lo hicimos desde un primer momento, así que gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa.